gracias. Ok. Me anda trayendo un bote de agua por cualquier cosa. Muchas gracias. Okay. Ahora sí. Ujú. Buenas tardes, hermanos. Es un privilegio poder llegar hasta sus hogares en este primer martes del mes de junio. Increíble, como dice el pastor Miguel, vayan sacando sus arbolitos de Navidad porque el tiempo pasa volando. Ya estamos a mitad del año. Y bueno, solo pasa junio y queda el resto del año, pero ustedes saben que aquí en Honduras desde agosto o septiembre ya empiezan a sacar los adornos de Navidad, las cositas de Navidad y tratando de meternos en ese ambiente de consumismo, pero sí, ¿verdad? Pero bueno, vamos a orar y leer en Mateo lo que el Señor tiene para nosotros hoy. Pero antes de comenzar, vamos a ir al Señor con un tiempo de oración. Padre Celestial, te damos gracias por esta tarde, esta noche, estos 5 meses que tú has caminado con nosotros, que tú nos has sostenido, nos has guardado, has sido fiel, Señor. Tu mano poderosamente nos ha guiado, Señor. Gracias, Padre, por tu misericordia que hemos experimentado. Ayúdanos, Señor, a completar bien esos restantes 7 meses que quedan. Ayúdanos, Señor, a cada día aprender a convertirnos en la persona que es que tú quieres que seamos, Señor. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Vamos a Mateo 8 y vamos de los versículos del 1 al 4. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y he aquí, vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Lo siento. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo: mira, no le digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos.
Como lo hemos visto en ocasiones anteriores, un leproso era una persona, era un muerto en vida. Alguien que de repente tenía que, si se le detectaba lepra, aislarse del resto de la población, porque era una enfermedad altamente contagiosa, y pues era una enfermedad desgastante, y te ibas a vivir con otro montón de leprosos. Ahí se acababan tus sueños. Si tenías sueños te acababas de casar, ahí terminaba. Si tenías sueños de ser padre o si tenías hijos, ya no podías caminar junto a ellos. Si tenías nietos, ya no los podías ver. Tenías que aislarte y de repente era un muerto en vida. Y me imagino, como lo he comentado en otras ocasiones, que la comunidad de leprosos no era exactamente una comunidad donde abundaba el gozo, personas gozosas, felices, que hacían deporte, sino que porque la lepra iba progresando, y personas en diferente estado de lepra, con lo que les aguardaba en el futuro es que esta lepra pronto los iba a ir desgastando e iban a terminar siendo, los dedos se les caían, creo que hasta los párpados. Poco a poco iban estas personas ir empeorando y lo único que ellos podían saber por seguro que era una enfermedad que iba de mal en peor. No había nada, no había sanidad, no había medicina en aquel entonces. Y aquí encontramos a este hombre. No nos dice la Biblia cuántos años tenía. No sabemos si fue un hombre joven, si era un hombre ya mayor. Sabemos que era un hombre, no sabemos su nombre. Otra información que no nos dice, que leemos acá, no sabemos cuántos años le había afectado la lepra, cuántos años desde que se le descubrió la lepra, cuántos años cuántos años había tenido lepra, cuántos años había batallado con esa enfermedad. Tampoco sabemos su estado en el espectro, como les decía, empezabas y cada vez te ibas poniendo peor y peor. No sabíamos en dónde se encuentra este hombre con la lepra. No sabemos su edad, no sabemos si era casado, solo sabemos que era un leproso. Y al decir un leproso era alguien que antes de acercarse no podían estar con la población y si por alguna razón tenían que llegar, ellos tenían que gritar inmundo, inmundo, o sea, sucio, sucio, para que la gente al escucharles se fuera alejando para que no se contagiaran con la lepra. Era una persona que sí osaba acercarse a la población. El castigo era que esta persona iba a ser apedreado por el resto de la gente que estaba sana. Y aquí es donde encontramos a este hombre. No sabemos el esfuerzo. Cuando yo estaba leyendo esto, me ponía a pensar cuánto esfuerzo tomó para que este hombre llegara hasta donde Jesús. Un esfuerzo tal vez físico, porque la lepra lo tenía tan desgastado, le había desgastado tanto que no sé físicamente cuánto tuvo que aquel hombre llegar hasta donde Jesús. Dice que Jesús estaba rodeado por mucha gente y tal vez toda aquella gente, ¿cómo hizo aquel leproso? Tal vez al verlo se espantaron y salieron despavoridos, salieron corriendo, que no querían nada que ver cuando vieron a aquel leproso. No sabemos el esfuerzo físico que tomó aquel hombre para llegar hasta donde Jesús. No sabemos el esfuerzo tampoco mental que el hombre tomó para llegar donde está Jesús. No sé si a usted le pasa, pero antes de comenzar un proyecto, yo me pongo a pensar, ¿valdrá la pena? ¿Valdrá la pena el esfuerzo que voy a tomar, la inversión que va a requerir para lograr este propósito? Y hay veces que me he encontrado que gasto mucho, que esto y que lo otro, en tiempo, económicamente, emocionalmente, solo para que al final el proyecto fracase. Y la próxima vez que tengo otro proyecto, lo que digo es, me recuerdo de cómo me dejó la vez pasada el primer proyecto y no sé si valdrá la pena y volverlo a intentar. No sé si el hombre había intentado otras veces llegar hasta donde Jesús y no había resultado o si era la primera vez. Pero seguro que tomó un esfuerzo pensar, ¿valdrá la pena hacer esto? Me puede costar la vida. Por lo menos si no intento, aquí estoy. Pero si voy allá, la ley dice que me pueden apedrear. Esa era una de las cosas que tomaba él en cuenta.
La otra cosa, seguro que había un componente espiritual. Si el hombre se acercaba a Jesús, tenía una oportunidad de que Jesús intercediera en esa situación y cambiara su vida. Y me imagino yo que el enemigo hizo todo lo posible para que esto no pasara. Él no quería que este hombre se acercara a Jesús. Si se acercaba a Jesús, existía la posibilidad de que lo sanara. Y el impacto que iba a tener eso en el reino. Y estoy seguro que se le presentó oposición espiritual para que este hombre no se acercara a Jesús. Llega de alguna razón, no sé cómo le hizo, encontramos que el hombre, recuérdense que al principio dice, cuando Jesús descendió del monte, le seguía mucha gente. Había un gentío alrededor de Jesús. Y he aquí, vino un leproso, no sabemos el esfuerzo que tomó este hombre. La otra cosa, no sabemos la edad. Por su edad, por el estado avanzado de la lepra, ¿cuánto le tomó llegar hasta donde Jesús? Vino y se postró ante él, diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Cuando yo estaba estudiando esto, me pongo a pensar cuál es mi actitud cuando yo vengo a pedirle algo a Jesús. ¿Qué me demuestra este hombre en su actitud? Uno, él sabía que si alguien le podía limpiar, si alguien podía transformarle, era el Señor. Dos, sabía que tenía la potestad para transformarle. Sabía que también tenía si él decidía no hacerlo, podía no hacerlo. Creo que muchas veces nosotros llegamos demandante al Señor y le decimos, Señor, me tienes que sanar, me tienes que sacar de esta situación económica. Y muchas veces, por nuestras propias malas decisiones, somos nosotros los que hemos llegado a este punto, pero llegamos demandantes del Señor. Le decimos, Señor, ¿por qué a mí? Señor, yo te sirvo en la iglesia. Señor, yo doy clase de escuela dominical. Señor, yo no soy tan malo como lo es aquel. Señor, yo doy la ofrenda. Señor, cuando ocupan voluntarios, yo soy el primero en que me presento. Señor, yo diezmo. ¿Cómo puedes permitir que esto me pase a mí? Y llegamos delante del Señor exigentes. Llegamos delante del Señor enojados. Señor, tú has visto a aquel malvado. Aquel que dejó a la esposa con los 2 hijos y a él le va bien. Y yo, que he sido fiel a mi matrimonio, nunca le faltaba a mi esposa o a mis hijos, a mí me va mal. No, Señor, tenés que ser exigente. No sé sé que algunos de ustedes no comparten esto, pero ahora lo que está muy de moda es llegar cuando oramos, es decir, yo decreto, yo declaro. Yo no veo que llegue este hombre delante del Señor así. El hombre sabe, el leproso, que el Señor lo puede sanar, pero también sabe que si decide no hacerlo, también es la decisión del Señor. Muchas veces nosotros creemos porque en nuestras palabras nosotros podemos lograr que pase cierta cosa, pero al final de cuentas, quien tiene la última palabra es el Señor. No es usted, no soy yo, es el Señor. Nosotros venimos, presentamos nuestras peticiones delante del Señor, pero si el Señor, al final de cuentas, no nos contesta como queremos que nos contesta, Él sigue siendo Dios. Vemos que este hombre, este leproso, llega y se postra delante del Señor. Cuando yo estaba leyendo esto, me ponía a pensar, desde el momento en que el hombre se contagió de lepra hasta este tiempo, ¿cuánto tiempo pasó? Y cómo tuvo que el Señor ir preparando, trabajando al hombre al punto de que pudiera llegar, caer de rodillas, reconocer que Él es Dios, presentar su petición, pero decirle, Señor, haz tu voluntad. Muchas veces nosotros queremos que el Señor nos conteste de cierta manera o le hemos orado, o le hemos dicho, Señor, yo quiero ser un hombre de Dios, yo quiero ser una mujer de Dios. Y es un proceso que tenemos que pasar. Muchas veces tomando malas decisiones, muchas veces aprendiendo en medio de aquellos malos, de aquellas cosas aquellas malas decisiones, y el Señor, y segando el fruto, cosechando el fruto de nuestro mal caminar,
hasta que llegamos al punto que podemos decir, Señor, tú eres Dios. Tú eres Dios y me puedes contestar como yo te estoy pidiendo ahora. Si decides no hacerlo, eres Dios. Esa actitud de este hombre leproso, de caer delante del Señor, de decirle, Señor, aquí estoy. ¿Cuánto tiempo tomó en formar esa actitud? ¿Cuánto tiempo tomó de que este hombre aceptara la voluntad de Dios? En ese proceso, no sé usted cuánto tiempo lleva de conocer al Señor, no sé cómo ha sido su caminar con el Señor. Tal vez han habido altos y bajos, tal vez han habido momentos dolorosos, tal vez han habido momentos que no tienen sentido alguno en su vida, pero son cada uno de esos momentos parte del proceso que Dios está formándolo a usted para que pueda caer de rodillas delante de Él y decirle, Señor, aquí estoy. Aquí estoy, me presento delante de aquel que puede hacer algo, pero reconozco que tú decides si vas a hacer algo o no. Si lo haces, te alabo. Si no lo haces, igual te alabo. Y aquí es donde encontramos a este hombre. Y la respuesta del Señor, en este caso fue, quiero. Dice, Jesús extendió la mano y le tocó diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. ¿Por qué tocó el hombre a Jesús? ¿Habría necesidad de que lo tocara? ¿O simplemente pudo haber dicho, quiero, sé limpio? Pero la Biblia nos muestra que Jesús toca a aquel hombre. Jesús fue importante para él tocar a aquel hombre. ¿Por qué? Probablemente era un hombre que no había recibido el afecto humano por su condición por mucho tiempo. Probablemente era un hombre que con los otros leprosos en un ambiente de amargura, de enojo, de desconfianza, la última vez que había recibido un toque humano de alguien que no lo miraba como un indeseable, como alguien que no tiene nada que darme, como alguien a quien hay que huir de él de toda costa, fue mucho tiempo. ¿Se imagina usted recibir el toque nada más ni nada menos de Jesús? Cuando nosotros venimos delante del Señor, el Señor pone sus manos alrededor nuestras, nos escucha como buen Padre. En este caso el leproso le dice, quiero ser limpio. Y el leproso que llega delante de Jesús recibe aquello que tanto buscaba él. ¿Cómo cambió la vida de aquel leproso cuando ya no era más el leproso, sino que era alguien que había recibido de la sanidad de parte del Señor? Imagínese, volver a retomar sus sueños, volver a retomar sus metas que había tenido, regresar a su familia, que usted ya consideraba ese como un capítulo cerrado, que no iba a volver a abrazar a sus hijos, a ver a su esposa, ahora a ver a sus padres. Ahora podía retomar su vida este hombre. En este caso, el Señor le contestó a Jesús, Jesús le contestó al hombre como él le pedía. Pero si no le hubiera contestado así, ¿qué hubiera pasado? Entonces Jesús le dijo, mira, no le digas a nadie, sino ve, métete al sacerdote y presente la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Nos dice la Biblia que el hombre no cumplió con esto. Si usted busca en este pasaje en Lucas, encuentra que el hombre fue y no se pudo contener y le contó a todo mundo lo que el Señor había hecho con él. Aunque Jesús le dijo, no lo hagas. La verdad, podemos culpar al hombre. Imagínese todo lo que recibió y cómo no contar lo que Jesús hizo por él. No sé dónde se encuentre usted en este proceso de transformación. No sé cuánto tiempo más va a tomar hasta que usted llegue a Jesús reconociendo que Él es Dios y estando bien si Él le contesta como usted desea que le contesta o no le contesta como usted desea que le conteste. No sé. En este proceso, es un proceso, hay veces doloroso, hay veces que parece demasiado largo, a veces que no va con nuestro calendario,
Pero en ese proceso Dios está obrando para que seamos aquella persona que podamos caer rendidas a sus pies y decirle, tú eres Dios y yo soy tu siervo. Tú vas a hacer lo que tengas que hacer. Tú eres Dios. Me contestes como te quiero que me contestes o me contestes de otra manera. Tú eres Dios. Y aquí estoy. Aquí estoy. Aquí está mi petición. No vengo exigente, no vengo enojado, no vengo demandante, sino simplemente vengo a presentar mi petición delante de mi Padre. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por el proceso que tú nos llevas. Hay veces este proceso parece demasiado largo. Hay veces no se ajusta con nuestro propio tiempo, pero está bien, Señor. Sigue trabajando en nosotros. Hay veces que pareciera que te has olvidado, que nos has descartado, que no estás haciendo nada, pero aún tú sigues trabajando, Señor. Y te pedimos que tú sigas obrando en nuestra vida, Señor, como solo tú lo puedes hacer. Bendigo a mis hermanos que están pasando por alguna dificultad. Oro, Señor Jesús, que en medio de todo esto pueda su fe ser fortalecida y a pesar de todas las mentiras que el enemigo les quiere susurrar y hacer creer, puedan ellos, Señor, confiar en lo que tu palabra dice, que tú eres bueno, que tú eres fiel, que tú respondes, Señor, que tú escuchas, que no te has olvidado de nosotros, sino que estás haciendo tu perfecta, santa y buena voluntad. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús yo oro. Amén. Muchas gracias. Dios les bendiga.